El día 44 de este encerrón, que es un encerrón mundial, que es un encerrón en el que, por cierto, China está dando ya información de qué es lo que ha sucedido después de el encerrón, y algunos países que han vivido esto de manera muy fuerte, como Italia y España, están preparándose para ver qué hacen. Estados Unidos está preparándose también para ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a suceder después de este encerrón. En México, mientras tanto, estamos en el momento, el momento más fuerte de este encerrón, con tres curvas: la curva de los contagiados, que dicen pronto puede llegar al pico y después a bajar, pero la curva de los hospitalizados y de los enfermos en terapia intensiva, que tardará más en bajar, estará más arriba. En estos tiempos complicados, en este encerrón, bueno, pues yo he puesto temas sobre la mesa un poco para reflexionar, para tratar de entender mejor este encerrón, este encierro que nos está tocando vivir. Es un encierro histórico y, como saben, lo he puesto con películas. Curiosamente, lo he puesto más con películas que con series. Las películas, como he comentado antes, tienen un poder tremendo, tienen un poder magnífico, porque en un tiempo mucho más corto que el de las series nos permiten reflexionar, nos permiten tener una visión muy fuerte de un tema muy específico. Las series tienen otro tipo de estructura y es difícil que las series tengan este punch tan grande que tienen las películas. Pero bueno, al margen de esa polémica, que la podemos algún día conversar, por supuesto, he estado hablando de películas y hoy quiero traer a colación una película que es la película La Terminal. Es una película que está realizada por Steven Spielberg, de quien también ya comenté la película Tiburón. Steven Spielberg, en esta película, protagonizada por Tom Hanks, cuenta la historia, que por cierto está basada en una historia verdadera, de un personaje que llega de un país del este de Europa al aeropuerto John F. Kennedy, y entonces ahí no puede entrar a los Estados Unidos, tampoco puede regresar porque hay problemas en su país. Total que se vuelve un lío para esta persona. Y bueno, pues todos sabemos que los aeropuertos son lugares de mucho tráfico, de mucho tránsito, pero él, este personaje de Tom Hanks, se encuentra ahí encerrado. Ni puede tomar un avión de regreso, que además no es su propósito, tampoco puede entrar a Estados Unidos, que sí es su propósito, pero no lo dejan entrar. Y entonces se hace una situación muy complicada para él, muy, muy complicada. Y lo interesante de la película es la manera en la que él reacciona con su conducta, con su actitud ante una situación tan complicada, estando encerrado, que es lo que estamos, la mayoría en el mundo, nos ha tocado estar en un encierro tremendo. ¿Qué es lo que hace este personaje? Es lo interesante de la película, y es el mensaje que Steven Spielberg, siempre cargado, por cierto, con cuestiones muy sentimentales que a mí me gustan. A Steven Spielberg le gusta hacer llorar a la gente en las salas de cine, y eso se lo reclaman. Como en su momento, luego lo asocio un poco, se lo reclamaban a Ismael Rodríguez, el director de cine mexicano, que él decía: me reclaman eso, me reclaman que soy sentimental, la crítica me lo reclama, hasta me dice Orsoncito, decía Ismael Rodríguez, como de burla, comparándolo o mal, queriéndolo rebajar y comparándolo con Orson Welles. Y Steven Spielberg también tiene esa parte en la que le mete sentimientos, le mete mucho sentimentalismo a sus películas y nos hace llorar, nos hace pasar por muchos estados de ánimo, y uno de los estados de ánimo en los que nos hace pasar es el del sentimentalismo, el de tener momentos en los que se nos salen las lágrimas en la película. En esta película aparece Diego Luna, por cierto, el actor mexicano que ha logrado estar en algunos papeles dentro de películas en Estados Unidos, en Star Wars inclusive, y es un actor que a mí me gusta mucho, que tiene películas también muy interesantes, él como director y él como actor. Siempre va buscando películas en donde pueda aportar un contenido interesante Diego Luna. Pero en esta película, La Terminal, lo importante es qué es lo que hace que este personaje sea tan interesante, que Tom Hanks sea tan importante, que tiene una actitud doble. Es un personaje que es optimista en el encerrón, pero no basta solo con que sea optimista, sino que logra ser útil. Logra ser útil. Empieza, primero tiene mucha calma, como decía yo que diría ahora Calimán, serenidad y paciencia.
Y entonces él empieza a ver, como decía yo hace unos días con Cantinflas, ahí está el detalle, él empieza a encontrar esos detalles en los que logra ser útil para las personas. Y entonces las personas empiezan a ver en él un optimismo, pues muy extraño, porque todos pueden entrar y salir del lugar, él no lo puede hacer, empieza a ser identificado, la gente empieza a saber de su historia, por supuesto la autoridad lo tiene ahí checado, lo quiere meter a la cárcel, le pone trampas inclusive para que pueda comportarse mal, pero él se comporta siempre perfectamente bien, pero sobre todo tiene esta cuestión de que es útil, se convierte en una persona útil y lo empiezan a apreciar todos por su gran comportamiento, por su muy buen comportamiento dentro del encerrón. Hace esta combinación que no quiero decir que sea una combinación, ¿cómo lo puedo decir para no equivocarme? No decir una palabra que no quiero. Hace una combinación él de ese personaje real que interpretado por Tom Hanks. Él hace una combinación que resulta ser la mejor combinación en su momento, en el encierro, que es el ser optimista, por una parte, pero el ser útil por el otro lado. De tal manera que al ser optimista y ser útil, él encuentra un camino. Él encuentra un camino en el encerrón. Ser optimista y ser útil en un momento de encierro, en un momento de mayor dificultad, en un momento en el que parece que todo está en contra, en un momento en el que no hay una solución, como en la película La Terminal sucede, resulta que es la mejor de las actitudes. Ser optimista, pero también ser útil. No se vale nada más ser optimista, porque si nada más es optimista, se pueden caer en fantasías y se puede caer también en malas actitudes. Ah, pues sí, soy muy optimista, pero eso quién sabe qué y eso quién sabe qué. O soy útil, pero no soy optimista. Aquí está en esta película la combinación que creo que nos deja una enseñanza para la reflexión. Y más ahora, con estos días de encierro que vienen, que todavía van a ser muy complicados, que todavía van a ser muy difíciles y en los que tenemos que encontrar la manera de buscar esa doble posibilidad y que este personaje de Tom Hanks nos dé inspiración. Vean La Terminal, busquen La Terminal. Siempre está por ahí La Terminal, siempre se puede ver. La Terminal es una gran película. La Terminal nos da muchas enseñanzas y sobre todo nos da estas dos enseñanzas. Y aquí quiero decir algo adicional. El ser útil es muy distinto de decir ayudar. Porque cuando se ayuda, parece mentira, pero cuando se da una ayuda, después se requiere de un agradecimiento especial. En cambio, cuando se es útil, es distinto. Cuando se es útil hay como un compromiso de servicio absoluto. No es nada más, yo la voy a ayudar, voy a ayudar. A veces el ayudar, la palabra ayudar se ha convertido en una palabra muy desgastada, en una palabra que incluso casi incluye una, una obligatoriedad hacia esa persona que prestó la ayuda. Casi hay que echarle hasta porras. En cambio, cuando se es útil, es distinto, es una palabra mucho más sencilla, es una palabra que nos hace ser más humanos, nos hace ser más sencillos, nos hace ser más comprometidos, más serios, más amigables, más amistosos, más afectivos, más sentimentales también. Y el ser útil es bonito, aunque la palabra a veces decir es que soy útil, a veces no es muy apreciada. En La Terminal, la palabra ser útil, la actitud ser útil, tiene todo un significado. La palabra ser útil logra tener un significado extraordinario, pero combinada con el optimismo. Un hombre que es optimista, que además es útil de manera simultánea de que es optimista, porque tiene en la mente un sueño, una ilusión, y va entendiendo que los demás, que esa es una siguiente cuestión muy importante, va entendiendo que los demás también tienen sus sueños y también tienen sus ilusiones. Y aquí quiero decir algo también importante. En el encerrón se da la oportunidad a fuerza de ver a los demás. A fuerza de ver a los demás. Y entonces este personaje de Tom Hanks, como está encerrado y ve a los demás, entonces tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo estoy optimista por mi condición, quiero ser útil para estar pasando estos tiempos, estos días aquí de la mejor manera posible,
quiero relacionarme de la mejor manera posible, pero también quiero ser útil para los demás. ¿Y en qué quiero ser útil? En eso que veo que puedo ser útil. Y encuentra, justamente, es el mensaje central de la película, encuentra esos momentos, esas situaciones, a veces sencillas, a veces muy sentimentales, encuentra esas formas, esas fórmulas, ese método para poder ser útil. En el encerrón, ser optimista no basta. En el encerrón también hay que ser útil. Hay que ser optimista y hay que ser útil. Las dos cosas al mismo tiempo, como nos dice Steven Spielberg con el personaje de Tom Hanks en la película La Terminal. Vean La Terminal, se los recomiendo. Y bueno, pues como siempre lo comento, nos toca hacer lo que consideremos que debemos de hacer en estos momentos. Hemos hecho a lo largo de la historia, en mi caso, poner información, dar información, poner temas sobre la mesa, que es lo que sigo haciendo en este encerrón, y un reconocimiento a los doctores, las doctoras, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, camilleras, todo el mundo que está trabajando, a la gente de la policía, a la gente, a los soldados, a la gente que está en protección civil, a la gente de ingeniería, de los canales de televisión, los productores, editores, guionistas, la gente que está haciendo programas de entretenimiento a una hora, que está haciendo documentales, que está haciendo reportajes. Estamos viendo estrenos de documentales, estrenos de reportajes sobre el tema. Eso me parece sumamente interesante. Hay gente que está actuando ahora con toda esta problemática que vemos. Y no se les olvide, partamos de la información oficial y veamos cómo se contrasta en los diferentes medios. No nos vayamos por una ni nos vayamos por otra, sino veamos esa posibilidad de tener una visión amplia, una visión seria y una visión como este personaje de Tom Hanks, que como he dicho siempre, él se comporta a la altura de las circunstancias, sin la menor duda, en ese encerrón que le tocó vivir, en ese aeropuerto John F. Kennedy, que por cierto la historia original tiene que ver con un aeropuerto en Francia, en París, el Charles de Gaulle, pero aquí lo hace en el aeropuerto John F. Kennedy. Y este personaje de Tom Hanks sabe comportarse a la altura de las circunstancias y termina siendo admirado por toda la gente que está en ese aeropuerto y que lo ve cómo actúa todos los días desde la mañana hasta la noche y cómo logra hacer esta combinación de ser optimista pero ser útil a la vez. No basta solo con ser optimista. Y no se olviden, hay que lavarnos las manos, no hay que tocarnos la cara. Aquí está la Torre Latinoamericana, que aquí está, viendo pasar el tiempo, y ahí va a estar, en la esquina más fotografiada de México, porque es la más fotogénica de México, la Torre Latinoamericana. No le va a pasar absolutamente nada a la Torre Latinoamericana. Nosotros somos los que tenemos que estar alertas, quedarnos en casa, y en estas 2 semanas que son las semanas más difíciles, todas han sido difíciles y todas serán difíciles, pero estas 2 semanas, las más difíciles de todas, quédense en casa los que puedan quedarse en casa. Es muy importante, actúen a la altura de las circunstancias, hay que tratarnos bien, eso es algo muy importante también. Y por supuesto, lo que siempre les digo todos los días, esos proyectos que cada quien tiene, ahí deben de estar, y debemos que encontrar la manera de poder realizarlos, como este personaje de la película de Steven Spielberg, La Terminal. No dejen de verla, véanla, búsquenla, La Terminal. Y aquí estamos en el día 44 del encerrón, con la Torre Latinoamericana, que ahí está, viendo pasar el tiempo, y ahí estará, no le va a pasar absolutamente nada. Un abrazo muy cariñoso para todos. Gracias por los comentarios que me llegan de distintos lugares, que me mandan mensajes de manera directa. Muchas gracias, los aprecio muchísimo. Muchas gracias.